Hola, 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 muy buenas noches a todas nuestras amigos y amigas de este maravilloso grupo Despertando la Nueva Conciencia de Prosperidad, excelente, extraordinario. El día de hoy vamos a estar tocando un tema que es realmente, vamos a revelarte estos 5 niveles de transformación profunda para vivir sin límites, realmente va a ser extraordinario. Así que déjame presentarte muy rápido, realmente quien te salude el día de hoy, pues tu amigo y servidor Leonardo Luján, neurocoach internacional. Para los que no me conocen, pues yo me dedico a ayudar a emprendedores, empresarios, profesionales independientes, primero a construir ese proceso de cambio mental, emocional y educativo, y además también a construir múltiples fuentes de ingreso en internet para vivir la vida que uno quiere con calidad y libertad financiera, ¿ok? Así que ahora sí quiero ir directamente para poder estar con ustedes aquí en vivo. Ahora sí espero que ya me vean aquí, excelente, extraordinario. Estamos ya listos y preparados para poder compartir con ustedes algo extraordinario. Por ahí, por favor, nos van dejando sus comentarios si me están escuchando bien y me están visualizando bien, porque ahora sí vamos a empezar a hablar con ustedes, a compartir con ustedes, a transferirte esta información, ¿verdad? De lo que realmente queremos compartir en este grupo maravilloso. Ahí me van dejando sus comentarios en el chat, si es que ya están visualizando bien, me están escuchando bien, o sube el volumen, por ahí a ver, nos ayudan, vamos a subir un poquito más de volumen, me dice que no se escucha mucho. Ok, ahora sí, esperamos si nos están escuchando. A ver, ¿cuántos van llegando ya al grupo? ¿Cuántos van llegando mientras se van conectando? Para personas que ya se acaban de conectar, felicitaciones. Muchísimas gracias por llegar por aquí, porque vamos a compartir información de alto valor. Como cada lunes a las 8 de la noche estamos aquí en vivo y en directo compartiendo con ustedes información de alto valor. El día de hoy vamos a revelarte esos 5 niveles de transformación profunda, ok, escúchame bien esto, transformación profunda para vivir sin límites. Vas a darte cuenta que al final te voy a estar anunciando algo espectacular. De hecho, tengo una sola noticia el día de hoy, así que quédate conmigo. Muchísimas gracias. Por ahí nos comentan, Dinora, dice, ¿le puedes subir el volumen, por favor? Excelente, ya lo subí el volumen. Ahora sí está todo el volumen, ¿ok? Todo el volumen. Ok, excelente, Nidia, excelente, Sara, excelente, bienvenidas a todas. Y les recomiendo algo. Compartan la transmisión. Sí, pásale a la voz en WhatsApp, en los grupos, en Facebook, pásale a la voz, porque dile que vamos a empezar ya a compartir en vivo y en directo estos 5 niveles de transformación profunda para vivir sin límites. Así que comparte la transmisión. Ya estamos con más personas que se van conectando por acá. Se escucha muy bien. Buenas noches. María, excelente. Vicente Torres, saludos a todos. Realmente extraordinario. Así que bueno, realmente entonces estamos súper felices y entusiasmados porque sabes una cosa, realmente hoy día el desarrollo personal cada vez está tomando más importancia. Así es, más importancia a lo que se venía haciendo. De hecho, déjame decirte algo, si eres emprendedor, empresaria, o eres realmente un líder, una líder que está haciendo algo a nivel emprendimiento, esta transmisión, este entrenamiento va a ser para ti. Te va a ayudar mucho a entender por qué no tienes los resultados que realmente mereces. Vas a darte cuenta, porque cuando yo lo trabajé este proceso y cuando empecé a descubrir este proceso, realmente mis ingresos no es que se fueron a la nube y cosas de esas extraordinarias que hablan algunos megalíderes por ahí. No, pero de forma sostenible. Y eso es algo que todos queremos perseguir, ¿verdad? Queremos realmente un crecimiento de forma sostenible. Por eso para mí realmente todo es un proceso, ¿ok? Entonces te recomiendo que vayas compartiendo la transmisión con muchas personas, pase la voz a tus amigos, tus amigas, a tu equipo que esté aquí, porque obviamente de eso se va a tratar este tema del día de hoy, ¿ok? Perfecto, ahí nos van conectando más personas, excelente, extraordinario. Van dejando aquí su comentario si están escuchando bien y de qué parte se conectan, de qué país se conectan también para saludarte, para darte la bienvenida a nuestro grupo Despertando la Nueva Conciencia de Prosperidad. Este grupo maravilloso, y si aún no estás en el grupo, te recomendamos que solicites acceso porque en este grupo vamos realmente en su vida,
en más integrantes. De hecho, la semana pasada cerramos con 650, casi 700 personas. Ahora ya vamos por los 700, por ahí casi, no recuerdo mucho, pero ya pasamos los 700. Y eso es buenísimo, porque la primera meta es llegar a los primeros 1000 en este grupo, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias a todos ustedes, porque lo han estado compartiendo la semana, la transmisión, el entrenamiento, y eso realmente habla muy bien de cada uno de ustedes. De hecho, cuando uno comparte este tema de desarrollo personal y cuando ayuda a más personas, escúchame bien, a despertar la nueva conciencia de prosperidad, es cuando más bien se siente uno. ¿Por qué? Porque es energía. Entonces, de esa forma, realmente es algo que lo estamos haciendo en este grupo y gracias porque de esa manera me compromete más, me inspira más a seguir realmente aportándote valor a tu vida, ¿ok? Ahí están las personas llegando, así que compartan la transmisión, déjanos tu comentario de qué parte te conectas, de qué ciudad te conectas, porque el día de hoy vamos a hacer mucha interacción, sí, mucha interacción. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero compartir estos 5 niveles de transformación profunda, pero que haga sentido contigo, que haga sentido con la vida cotidiana, con personas comunes como nosotros, que queremos realmente cosas grandes en la vida, ¿verdad? Entonces lo que queremos es algo que haga sentido con nosotros y que obviamente nos toque lo más sensible de nuestro corazón, que es la fibra, ¿no? La fibra sensible de nuestro corazón y digamos, esto es lo que yo quiero, esto es lo que voy a hacer y empecemos a hacer ese proceso, ¿ok? Perfecto, extraordinario, va llegando más personas, se van conectando desde Ecuador, desde Venezuela, desde México, extraordinario, excelente. Bueno, entonces, vamos a empezar, ¿ok? Vamos a empezar, recuerden que por ahí van dejando sus comentarios, me escriben de qué parte se conectan, de qué ciudad para saludarlos en unos minutos más, ¿ok? Perfecto, entonces vamos a empezar y para iniciar esta revelación que algunos ya lo han escuchado, sin embargo el día de hoy quiero que lo hagas tuyo, sí, el día de hoy quiero que lo hagas consciente, quiero que lo hagas tuyo. Y ¿sabes una cosa? Para eso voy a hacer una breve introducción de lo que significa el desarrollo personal en Latinoamérica, porque tenemos mucha gente de Latinoamérica, de varios países de Latinoamérica. Entonces vamos a dar una breve pincelada a lo que es el desarrollo personal. Yo no te he dado cuenta, pero ahora mismo hay una sobrecarga de información. De hecho, hay mucha información. Eso yo lo denomino infoxicación. Hay mucha información y que mucha desinformación no se está convirtiendo en conocimiento. Escúchame esto. El desarrollo personal, que es muy amplio, el desarrollo personal es muy amplio, tiene muchas ramas, sin embargo, se ha convertido solamente en información. De hecho, ahora mismo el desarrollo personal es muy amplio, pero a nivel de contenido hay miles y miles de videos, de audios, de libros, o sea, hay miles y millones, podría decir. Sin embargo, hay muy poca de esta información, y escúchame bien, hay muy poca de esta información que se convierte en conocimiento, en la esencia del conocimiento. Porque, claro, el conocimiento también es amplio, pero en la esencia del conocimiento. Es algo que a mí me gusta siempre trabajar, es sacar un contenido, un resumen y ponerlo en práctica. Yo soy muy práctico y a veces creo que las personas necesitamos en este aspecto trabajar un proceso que sea práctico, que tengamos resultados a corto tiempo. Ya no necesitamos pasarnos la vida 5 años, 10 años para transformar nuestra vida. No, queremos rápido. De hecho, en Latinoamérica está tan entrenado, estamos tan programados para el cortoplacismo de cosas rápidas, ¿no? Y bueno, desde ese punto de vista, podemos lograrlo, pero hay que entender que mucha información que hay no se está convirtiendo en conocimiento. Y este conocimiento, que yo lo denomino esencia del conocimiento, no se está convirtiendo en sabiduría, para que tú te conviertas en una persona sabia que pueda realmente vivir en tranquilidad, en paz, ¿verdad? En empezar a dejar fluir y empezar a hacer lo que realmente te apasiona, empezar a realmente a ser feliz, que creo que eso es el fin, ¿no es cierto? El fin de todo es ser feliz, porque la felicidad, escúchame esto porque es interesante, ¿ah? La felicidad atrae la prosperidad, atrae la riqueza, no es de otra manera, ¿ok? La felicidad atrae la prosperidad y la riqueza, ¿ok? Sin embargo,
Ahora mismo, como te digo, hay muchas metodologías, muchas fórmulas, muchos secretos sobre el desarrollo personal. Yo me he pasado estudiando muchas metodologías, muchas técnicas. De hecho, he sido el conejillo de Indias de usar muchas tecnologías, muchas metodologías. Sin embargo, déjame decirte que llegó un momento en mi vida de que me sentí abrumado, me sentí como que con mucha información. Me sentí un consumista. Yo no sé si le pasa a algunas personas esto, pero realmente yo me sentí un consumista. Consumía el curso que salía del mes, los mentores que seguía sacaban el siguiente curso, compraba el siguiente curso. Yo invertí entre 2014 al 2016 más de $6,000 en contenido, en información, en cursos, en certificaciones. Sin embargo, seguía en la misma situación casi. Y es porque siempre es esto importante darse cuenta que a veces tienes que buscar algo que haga sentido contigo. Y desde 2011 yo ya venía trabajando un proceso. Sin embargo, con todo el contenido que estaba comprando, estaba informándome todo, fui encontrando estos 5 niveles que te voy a revelar. Fui encontrando a cómo adaptar un sistema, escúchame bien, un sistema de transformación personal, ¿sí? Basado en estos 5 niveles. Y obviamente que tenga sentido conmigo. Para una persona común, ¿no? Que tenga sentido y diga, ok, no necesito ir a la universidad, no necesito, no sé, estudiar toda una carrera para entender cómo cambiar mi vida, ¿ok? Porque quizás muchas veces el desarrollo personal como que tiene mucho tecnicismo, también mucho como que mucha información, o cómo se le denomina en la parte intelectual, ¿no? Que está basado así. Y obviamente en muchos casos hasta en negocio, porque claro, se saca un curso, otro curso y se vende. De hecho, yo he vendido cursos y vendo cursos. Sin embargo, déjame decirte que cuando yo descubrí estos 5 niveles y empecé a trabajarlo, de hecho, no nacieron como 5 niveles. De hecho, fueron primero conferencias, luego, como todo, va mejorando, uno va como que profundizando y va logrando encontrar ese proceso para lograr esa transformación personal. Y te digo algo, esto pasó de conferencias, de talleres, talleres transformacionales de 4 horas, de 9 horas, de un fin de semana. Incluso acabo de casi ya terminar un primer grupo de certificación de 42 horas en 6 meses. ¿Ok? Entonces, todo esto, obviamente, es todo un tema que se va mejorando y va como que mejora continua para hacer realmente un sistema poderosísimo. Y aquí es donde he descubierto estos 5 niveles. Y quiero que lo vayas tomando nota porque quiero que el día de hoy lo hagas tuyo. Sí, estos 5 niveles, por favor, hazlos tuyos. Hazlos tuyos así como yo me he apropiado de estos 5 niveles, lo utilizo conmigo y utilizo con mis clientes, utilizo con mis socios a través de sesiones personales, coaching y estoy utilizando incluso hasta en grupos de estudio, que todo es un proceso. Yo creo que desde esa palabrita de proceso a mí me cautivo. Yo no sé si eso te llama la atención, pero toma nota ahí en tu cuaderno. Recuerda que estamos trabajando todo un concepto de proceso en este grupo, despertando la nueva conciencia de prosperidad. Así que no sé si estás listo ahora sí, ahora vamos a profundizar ahora nivel por nivel. Ahora sí, escríbeme por favor aquí si estás listo y te hace sentido lo que acabo de compartirte para que podamos compartir ya los 5 niveles, ¿ok? Los 5 niveles que te recomiendo que lo hagas tuyos, ¿de acuerdo? Que lo hagas tuyo porque a partir de ahora vas a empezar a trabajar y a buscar contenido, información, lo puedes hacer gratis o puedes unirte para trabajar con nosotros, obviamente, todo este proceso, ¿ok? Espectacular, excelente desde Ecuador. A ver, nos van escribiendo ahí en el chat de qué parte se conectan, ¿listo? Excelente, extraordinario. No se escucha nada, dice, a ver, no sé, ¿me escuchan o no? A ver, me escriben por favor en el chat si me están escuchando bien y si está saliendo bien la transmisión. Por favor, quiero que me ayuden ahí en el chat, por favor. A ver, me ayudan, yo estoy realmente con el celular haciendo el seguimiento de la transmisión, así que por favor me van escribiendo en el chat. A ver, por acá vemos, se escucha bien, dice María Gabriela, excelente María Gabriela, excelente. A ver, tenemos Dinoral, lo puedes subir el volumen, ya subí el volumen, excelente. Ahora sí, ¿me puede escribir por favor si se escucha bien y lo que he compartido ha salido bien? A ver, me hace sentido Gaby Denis de México, excelente.
viendo, dice, sí se escucha perfecto, estoy lista, dice Nidia Sandoval, excelente, extraordinario. Bueno, excelente, tengo realmente aprobación de que esté escuchando bien. Perfecto. Listo, entonces, mucha atención para que puedas estos 5 niveles hacerlo tuyo, ¿de acuerdo? Son 5 niveles de transformación profunda, escúchame bien, para vivir sin límites. Y cuando uno logra vivir sin límites es cuando empiezas a dejar que la vida fluya, pero sobre todo atraes lo que realmente tú deseas, ¿ok? Es como empiezas a lograr algo que al final te lo voy a revelar, que es una ley más poderosa que la ley de atracción. Mucho más poderosa que la ley de atracción. Que la ley de atracción funciona. Claro que funciona. ¿Ok? Listo. Perfecto. Entonces vamos a revelar los 5 niveles. ¿Ok? Los 5 niveles. Ahora sí voy a fijarme si se escucha bien. Perfecto. Dice, soy Huancayo. Dice Huancayo. Excelente, Marta. Excelente. Saludos. Bienvenida desde Huancayo. Extraordinario. Qué extraordinario. Ok. Bueno, entonces vamos a ir revelando nivel por nivel. Y te voy a ir compartiendo básicamente un resumen de cada nivel. Quiero inspirarte que cada nivel lo hagas tuyo. Y el día de hoy pongas como marco en tu pared, no sé, en una cartulina, ¿verdad? Pongas bien grandes esos 5 niveles porque eso va a reducir ese tiempo de transformación personal. Va a reducirte el aprendizaje de años para que puedas lograr realmente lo que realmente mereces. ¿Listo? Perfecto. Listo. Entonces, a ver, nivel número 1. Escucha bien. El primer nivel se llama limpieza mental. Anótaselo ahí, por favor, en tu cuaderno. Limpieza mental. ¿Y qué es la limpieza mental según mi punto de vista? Y tú puedes tener tu punto de vista. Por favor, me escribes en el chat, según tú, ¿qué es la limpieza mental? Porque según mi punto de vista y con todo lo que he investigado y he logrado encontrar que la base fundamental para cambiar nuestra vida, para transformar nuestra vida en corto plazo, es la limpieza mental. ¿Y por qué? Porque la limpieza mental tiene que ver con limpiar, por eso se llama limpieza mental, con limpiar nuestra mente. Y limpiar nuestra mente es limpiar de todo el proceso de educación, ¿verdad? Y no quiero con esto de que la tomes como que la educación tradicional y todo, pero sí de la educación de los malos hábitos, de los comportamientos, de los paradigmas, de las creencias que de una u otra manera, recuerda que esto lo trabajamos también la semana pasada, los 3 niveles de conciencia, pues en el primer nivel de conciencia fuimos esponjitas, ¿no? Recipiente vacíos, que todo lo que decía mamá le damos como verdad, todo lo que decía papá le damos como verdad, y todo lo que decían nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares, ese clan familiar, también lo dábamos como verdad. Entonces, es ahí donde generamos en nuestra mente muchos paradigmas, muchas creencias, muchas barreras sobre lo que es la prosperidad, sobre lo que es la abundancia. Es como que tu cuerpo y tu mente estaría programada para vivir más o menos al nivel que vive tu mamá, al nivel que vive tu papá o al nivel que vive tus familiares. Es como que no puedes romper esa barrera, ¿ok? Y eso es la información que tenemos. Esa es la información, es lo que hemos visto, es lo que hemos escuchado y hemos sentido desde que no hemos nacido hasta el día que ya somos adultos. De hecho, ese es como el primer nivel de conciencia. Entonces, la limpieza mental no es otra cosa que despertar. La limpieza mental es básicamente limpiar todo lo que no te sirve, lo que no te ha servido para ser feliz, lo que no te ha servido, es más, te ha servido más para confundirte. Entonces, hay una base de la limpieza mental que es la autoevaluación. Yo no sé si alguna vez te has autoevaluado y has empezado a trabajar contigo a nivel personal. De hecho, uno de los pasos de transformación personal es conocerte a ti mismo, pero conocerte cómo. Ahí es donde tienes que empezar a hacer un proceso de autoevaluación, de hacer un proceso de seguimiento a tu persona. Es como que tu nombre, ¿verdad? Es como si fuera una empresa aquí en el mundo y empezar a hacer un seguimiento si es que realmente estás produciendo y estás dejando un mundo mejor. Y aquí es donde en la limpieza mental siempre comparten los talleres que cuando me preguntan a mí,
por qué hemos venido a este mundo. ¿Cuál es mi propósito de vida? Yo no sé si te va a hacer sentido lo que voy a compartir contigo, pero por favor, tómale nota, porque para mí, es lo que, según mi punto de vista, hemos venido a este mundo. Para que encuentres un propósito, digamos, por lo menos general, algo que a partir de ahora te puedas empezar a impulsar, te puede empezar a inspirar para hacer cosas extraordinarias en Latinoamérica, en el mundo, en tu ciudad, en tu país, en tu barrio, en tu casa, ¿ok? Y es que cuando me preguntan, ¿para qué hemos venido a este mundo? Yo siempre contesto, hemos venido a este mundo para dejar un mundo mejor. Así de sencillo, es decir, tú has nacido en la familia que has nacido, es porque seguramente tienes que dejar una mejor familia. Si has nacido en la ciudad que has nacido es porque seguramente tienes que dejar una mejor ciudad. Si has nacido en el país que has nacido porque seguramente tienes que dejar un país mejor. La pregunta es que te hagas ahora mismo, ¿qué estás haciendo realmente en donde has nacido? ¿Qué estás haciendo? Porque desde ese punto de vista, creo que uno empieza a entender que realmente uno ha venido a este mundo a dejar un mundo mejor. Y la limpieza mental tiene que ver con eso, tiene que ver realmente con despertar, tiene que ver con un despertar y hacer consciente que lo que has hecho y lo que has venido haciendo incluso ha sido en piloto automático. Por eso es la limpieza mental es un despertar. Así que escríbeme aquí por favor en el chat si la limpieza mental te hace sentido, porque tú no puedes, por ejemplo, cambiar tu carácter, ser disciplinado, no sé, por ejemplo, otras actitudes que necesitas o aprender a vender. ¿Cuántas personas he tenido que han ido a cursos de ventas y han ido a cursos que han costado carísimo? ¿Y sabes qué? Han salido después del curso, han vendido, claro que han vendido porque hay súper emoción, nuestro cuerpo genera bioquímicos, sale súper emocionado a hablar con todo el mundo y vendes. Pero llega un tiempo que te caes vuelta y dices, no entiendo por qué. Simple, la respuesta es que no limpiaste tu mente antes de entrenarte, antes de aprender una habilidad. Primero tienes que limpiar ¿qué? Tu mente. Por eso la limpieza mental es clave. La limpieza mental para mí es el nivel 1, es la base. Y ahora te voy a compartir en las diapositivas que para mí es como una escalera y la base es la limpieza mental. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, por favor, pero escríbeme aquí si estás de acuerdo conmigo que la limpieza mental es la base de la transformación profunda para vivir realmente sin límites. ¿Listo? A ver, vamos a ver cuántas personas realmente se dan con este concepto, o por lo menos tiene sentido que primero tenemos que limpiar nuestra mente antes de aprender habilidades o lo que sea. A ver, vamos a ver cuántas personas están aquí atentos y atentas en esta transmisión. ¿Listo? Perfecto, excelente, extraordinario. A ver, cambiar las creencias, las acciones positivas. Excelente, cambiar lo aprendido, reemplazar con palabras positivas. Exacto, o sea, es decir, primero limpiar la mente. ¿Te hace sentido entonces? Escríbeme aquí, por favor, si te hace sentido. Hashtag limpieza mental. Si estás de acuerdo conmigo, escribe aquí en el chat, así sin el chat, aquí, escribe solo aquí, así como lo voy a hacer yo aquí en el celular, así. Mira, así escribe, hashtag limpieza. Paselo viral, ¿ya? Limpieza mental, listo, ahí está. Le puse el link. Está, limpieza mental. Listo. Ya está. A ver, hagan en su comentario algo así como puse aquí. Hashtag limpieza mental, ¿ok? Los que están de acuerdo conmigo y creen que la base es la limpieza mental, como nivel 1 de los 5 niveles que estamos compartiendo, pues escríbeme aquí hashtag limpieza mental. Me hace sentido, dice Yura, excelente, extraordinario. Escribe ahí hashtag limpieza mental, ¿ok? Entonces, y ojo, aquí te vas a ir dando cuenta si tú eres emprendedora o emprendedor y has iniciado negocio, iniciado proyectos. El día domingo tuve un coaching grupal con emprendedores y les contaba que incluso yo lo he experimentado. De hecho, he puesto 8 negocios pyme, de los 8, 4 fracasaron, 4 los cerré, no me gustaba la forma de ganar. A 2 Minimar, que también fracasé. Una empresa en network marketing que te inicié, también se cayó. ¿Sabes por qué? Por eso.
Porque no limpiaba mi mente. Siempre estaba enfocado en aprender a hacer y a tener. Hacer y a tener. Es decir, iba a aprender administración y administraba. Iba a aprender ventas y vendía. Iba a aprender a cómo manejar un negocio, hacer marketing y lo hacía. Y vendía y ganaba, pero luego me caía. ¿Y por qué crees que pasa eso? Simple, porque primero tienes que vaciar ese contenido que te está limitando, que te está bloqueando, ¿verdad? Y eso es la información que aprendiste desde que escuchaste a tu papá, viste a tu papá manejar el dinero, viste a mamá trabajar, viste, o sea, tú viste y escuchaste y sentiste todo lo que pasó en tu vida desde que naciste. Aunque tú no has sido consciente hasta 14 años, que normalmente es el cuerpo, no es consciente, ¿verdad? Tú fuiste una esponjita, todo grabaste. Entonces lo único que hay que empezar a hacer es una autoevaluación consciente, ¿verdad? Para hacer una limpieza mental. Entonces yo no sé a cuántos le hace sentido esto y toma la decisión de empezar a hacer una limpieza. Y empezar a hacer una limpieza mental es como cuando uno se va a la ducha, uno se baña todos los días. Bueno, pues es igual, hay que empezar a hacer una limpieza. Y para hacer una limpieza se utiliza uno de los pilares clave de la transformación o del proceso de cambio mental, que es la autoevaluación. Yo no sé si te hace sentido, porque esto te tiene que ayudar a aterrizar. A mí me aterrizó. Sí, me aterrizó porque yo estaba enfocado en hacer. Yo le contaba a estos chicos el día domingo que yo estaba más enfocado en hacer y tener. Y date cuenta que ahora mismo el emprendimiento, los emprendedores que están en internet, en presencial, en multiniveles, más se enfocan en el hacer y en el tener, ¿o no? ¿Sí? Hacer y tener. ¿Quieres ganar más dinero? Haz esto. ¿Quieres meter más gente a tu negocio? Haz esto. O sea, hacer y tener. Y se olvidan de trabajar en el ser. Y en el ser es trabajar desde la limpieza mental. ¿Ok? Entonces, espero que te haya sentido y me van escribiendo por acá. Espero que ahí todos dicen, me hace sentido la limpieza mental. Excelente, excelente. Limpieza mental es correcto, es lo primero. Extraordinario. Muchísimas gracias porque esto sí que realmente da que hablar. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya hablamos entonces de la limpieza mental. Ese es como el nivel 1. ¿Ok? Ahora vamos a hablar del nivel número 2. Escúchame bien, el nivel número 2. El nivel número 2, donde está enfocado algo extraordinario, porque yo no sé si te pasa o te ha pasado que te han dicho que somos emocionales. De hecho, en Latinoamérica somos emocionales, porque somos muy cariñosos, somos muy amorosos, me dejo entender la idea. Por eso es que cuando vienen de la China, no, vienen de estos lugares a Colombia, a Perú, a los países latinoamericanos, sienten ese amor profundo de latino. O sea, los latinos nos diferenciamos por eso del europeo, ¿no? De que a veces es más frío el europeo que el latino, ¿no? Mayormente en el aspecto de amor, ¿no? De afecto, de abrazarnos, ¿ok? Entonces, vamos a hablar entonces del nivel número 2. El nivel número 2 se llama, escúchame bien y anótalo en tu cuaderno, por favor, se llama liberación emocional. Wow, este tema cuando yo lo entendí, realmente me hizo mucho sentido. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales. De hecho, vivimos con emociones diariamente, cientos de emociones. De hecho, hay un estudio, hay metodologías que han hecho estudios en profundidad sobre las emociones que nosotros atrapamos en nuestra vida. ¿Sabías tú que tenemos más de 350 emociones atrapadas en nuestro cuerpo? ¿Y sabías tú que las emociones son bolos, o mejor dicho, bolas de energía que se concentran en alguna área de nuestro cuerpo, en alguna parte, y nos generan dolores musculares? ¿Sabías que las emociones son las protagonistas de los dolores musculares? Por eso es que te duele la cabeza, te duele los hombros, te sientes mal y ni siquiera sabes por qué. Tu cuerpo se desvanece y dices, no entiendo por qué. Por ejemplo, pasas de un lugar a otro por cantidad de personas y somos como que receptores de emociones. Si estás bien, recepcionas energías positivas, recepcionas emociones positivas. Pero si no, a veces también recepcionas energías negativas. Por eso no sé si te has dado cuenta, pero realmente tenemos en nuestro círculo de influencia personas que se denominan, o mejor dicho, que se le denomina chupadores de energía, porque cuando estás con ellos como que te sientes mal y son a través de emociones. Las emociones también se contagian. Si no, ponte a reír ahora y vas a ver que todo el mundo quiere reír. O sea, las emociones se contagian.
Pero ¿sabes lo más increíble de esto? Que las emociones negativas se atrapan en nuestro cuerpo. Y las emociones positivas, cuando tienes muchas emociones negativas, muy poco empiezas a sentir las emociones positivas. Por eso muchas personas no sienten amor ya por otras personas. Como que ya no creen en el amor, ¿verdad? Ya no admiran como cuando jóvenes admiraban el paisaje, admiraban las cosas, ya no. ¿Por qué? Porque han perdido esa sensibilidad de aprecio, de sentimiento de la emoción. ¿Y por qué? Porque cada vez que vas creciendo, te vas haciendo adulto, vas viendo más problemas en la vida, te va haciendo más difícil la parte económica, la parte familiar, los negocios, y vas más atrapando emociones negativas que positivas en tu cuerpo y tu mente. Y entonces llega un día y dices, no, ahora voy a entrar a un negocio multinivel, ahora voy a empezar en criptomonedas, no sé, y te metes o empiezas a hacer un negocio y a veces no te va bien o te va bien un tiempo y luego te caes. ¿Por qué? Por las emociones. Somos muy emocional. De hecho, ¿cuántas nos ha pasado que nos han presentado un negocio y nos hemos emocionado, nos hemos metido y luego después de 24 horas, 48 horas no queríamos saber nada? Y es porque somos seres emocionales, ¿ok? Yo no sé si te está haciendo sentido este segundo nivel de la liberación emocional. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que es fácil decirte, mira, domina tus emociones, administra tus emociones, tienes que ser inteligente, ¿de acuerdo? Con tu comportamiento, pero muchas veces es inconsciente, no puedes controlarlo. No puedes controlarlo. ¿Por qué? Porque estás actuando a través de esas emociones atrapadas en tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso es que para mí, después de la limpieza mental, es la liberación emocional. Tenemos que aprender a liberar esas emociones atrapadas en nuestro cuerpo, aprender a incluso a identificar qué emociones nos detienen, qué emociones nos están limitando, qué emociones nos están produciendo dolor en nuestro cuerpo, en cualquier área. En cualquier área nos está produciendo dolor. Las emociones atrapadas nos causan dolor, porque son como bolas de energía que se atrapan, no una, no dos, se atrapan miles de emociones, pero sobre todo miles de veces en un solo lugar. Y es por eso que tienes pues dolor de hombros, de cintura, de estómago, y empiezas a tener esto que se denomina enfermedades psicosomáticas. Y si tú haces un breve estudio de lo que significa esto, es producido por las emociones, por los pensamientos. De hecho, el pensamiento alimenta la parte emocional y que las emociones donde más brotan las negativas, por eso te hacen daño, ¿ok? Yo no sé si te está haciendo sentido, escríbeme aquí por favor si realmente este segundo nivel te hace sentido de liberación emocional. Tenemos que aprender a liberar nuestras emociones, ¿ok? Vamos a ver aquí si les hace sentido, ¿ok? Somos emociones. Excelente. Leo, bravo. De bravo dice toda la razón. Primero es trabajar el ser. Así excelente, mi estimado David León Rodríguez. Saludos, mi hermano, hasta Trujillo, Perú. Bueno, a ver. Si te hace sentido este segundo nivel que se llama liberación emocional, escribe ahí entonces hashtag liberación emocional. ¿Listo? Y como lo voy a hacer yo también. Ok, aquí vamos a escribir liberación emocional. Listo, ya está. A ver, ¿quiénes me siguen? ¿Quiénes me siguen ahí? ¿Ok? Escribe ahí. Somos emociones. Excelente, Terry Mendoza. A ver, ¿quién me siguen ahí en el chat, por favor? Y me escriben ahí. Hashtag liberación emocional. Si estás de acuerdo conmigo en este segundo nivel, entonces escribe en el chat liberación emocional. ¿Ok? Ya vamos por los dos niveles. ¿Ok? Voy a avanzar un poquito porque vamos a terminar en esta hora. Quiero que realmente hagas estos 5 niveles tuyos. Sí, sí, hagas 5 niveles porque vas a empezar a partir de ahora a buscar información para hacer un sistema basado en estos 5 niveles. De hecho, es que al final quédate conmigo porque voy a realmente revelarte un proyecto que viene para octubre, noviembre, diciembre, que va a ser extraordinario. ¿Listo? Quédate conmigo y comparte la transmisión para llegar a muchas personas aquí en nuestro grupo Despertando la Nueva Conciencia de Prosperidad. ¿Ok? Perfecto, excelente. Ahí empiezan a escribir todo, liberación emocional, excelente, extraordinario. Bueno, entonces ahora pasamos al tercer nivel. El tercer nivel para mí es el secreto faltante, el secreto de la transformación personal.
Y el tercer nivel se llama autosanación del pasado. Wow, esto para mí cuando lo empecé a trabajar y empecé a entenderlo, porque, ojo, tienes que entenderlo. Por eso es que lo que te estoy explicando es para que te haga sentido, porque si te hace sentido, lo vas a entender. Vas a decir, con razón, yo estuve o estoy como estoy, porque jamás me puse a trabajar en ese proceso. Simplemente me dediqué a leer libros, escuchar audios. Yo he leído muchos libros, he escuchado, de hecho yo tengo audios de, bueno, más de 1000 audiolibros creo que tengo, pero pues muchos audiolibros he escuchado. Yo más escucho audios incluso. Yo escucho audios al dormir y audios al despertar. ¿Te imaginas eso? O sea, ahora mismo estoy estudiando audios del tema de cómo detectar cuál es el proceso de las enfermedades psicosomáticas para poder sanar, escucha, para poder sanar mental y emocional. Y va a ser extraordinario porque va a ser parte de lo que estoy estudiando, que esto termino en diciembre, para enero compartir con la audiencia aquí con el grupo, va a ser extraordinario. Así que vamos a hacer ese tipo de, que ahora lo estoy denominando ahora bio-neurodescubrimiento. O sea, a través de la biología y las emociones y la mentalidad vamos a descubrir por qué te pasa lo que te pasa. Va a ser extraordinario. No sé si les emociona, pero me emociona esto a mí, porque realmente cada vez que uno conoce el comportamiento del cuerpo humano, la mente, el cerebro, es extraordinario. Entonces, vamos a trabajar entonces ahora el tercer nivel que se llama la autosanación del pasado. Señores, señores y señoras, el día de hoy ya tenemos estudios científicos, ¿verdad? La neurociencia como física cuántica, que está demostrando que lo que muchas veces te pasa y te pasa a ti ahora, no necesariamente eres tú. Es que a través de todo lo que se ha hecho estudios, realmente muchas veces hemos modelado o incluso hemos heredado personalidades en 3 generaciones ascendentes. Es decir, papá, abuelos y bisabuelos. Posiblemente tú te hagas la pregunta como yo me hice en el 2011, cuando estuve frustrado, cuando estuve mal emocionalmente, mentalmente, económicamente, mal, me hice esa pregunta, ¿por qué a mí? Yo no sé si te has hecho esa pregunta tú, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí siempre me pasa esto? Emprendí un negocio, se caía, emprendía otro negocio, emprendía algo, ganaba un dinero, lo perdía. ¿Sí? O sea, es como que estaba ahorrando ya dinero para algo extraordinario y cuando, no sé, pues la abuela caía enferma, el hermano también tenía un problema, tenías que prestar el dinero y volví hasta la misma situación. Y decía, no entiendo, pero si soy bueno, yo no hago mal a nadie, o sea, me comporto bien, o sea, veo que esas personas incluso son malas y este tipo de cosas y les va bien económicamente. ¿Y por qué a mí no? Si hago un trabajo correcto, ¿verdad? Un trabajo honesto, ¿por qué a mí? Yo siempre he sido desde que empecé a ser empleado, porque yo he pasado el tema del proceso empleado y a todos lo recomiendo que hay que hacer empleados, hay que entender, hay que vivir esa experiencia. Luego fui vendedor, luego fui empresario. Y déjame decirte que yo decía, ¿por qué me pasa esto? Si siempre yo he sido buen empleado, me he dedicado a mis empleadores, he dado todo de mi parte, pero ¿por qué me pasa esto? Quizás una cosa, en profundizando y estudiando más en profundidad de lo que significa realmente los paradigmas, las creencias, los comportamientos heredados, ¿verdad? Y que son patrones mentales. Y por eso me encanta la programación neurolingüística, porque estos señores, John Green de Richard Bandler, cuando descubrieron esta tecnología de la programación neurolingüística, descubrieron que la diferencia, que hace la diferencia entre una persona que tiene éxito y una persona que no tiene éxito, adivina qué es. Se llama patrones mentales. Anótaselo ahí, por favor. Se llama patrones mentales. Y los patrones mentales lo heredamos. Escúchame lo que te digo, lo heredamos. O sea, heredamos los patrones mentales. Heredamos comportamientos y patrones mentales de papá, de mamá y de los ascendentes. Es decir, posiblemente tu vida no sea tuya, sino que has modelado y has heredado una vida heredada del abuelo, bisabuelo o papá. Y entonces dice, no entiendo, o sea, no he sido yo. Cuando yo entendí esto, yo hice fiesta porque dije, ay Dios, es decir que lo que hasta ahora he vivido no soy lo que yo quería ser. Pero a partir de ahora sí, a partir de ahora sí voy a ser la persona que yo quiero ser. Es por eso es como un despertar, es como trabajar realmente un nuevo renacer. Por eso yo denomino que no es que tú aprendas a ser la mejor versión tuya, porque quizás nunca lo fuiste. Y si tuviste éxito en alguna cosa, es cierto. Yo tuve éxito cantando, bailando cuando era, pues, adolescente, no, niño.
de la escuela, pero luego pasó algo entre 8 o 9 años y transformó mi vida. Pero claro, eso me doy cuenta ahora cuando ya desperté. Pero claro, antes no, vivía en piloto automático y seguía produciendo ese tipo de procesos de que me pasó de niño. Entonces, aquí es donde hay que entender la autosanación. La autosanación tiene que ver con romper esos patrones mentales. Y para romper esos patrones mentales, escúchame bien, tienes que descubrir realmente la causa o las causas que te detienen, que tienen relación, escúchame bien, con tus padres, con tus abuelos, bisabuelos o incluso también a partir de que ya vienes a este mundo, la relación tiene con hermanos, con familiares y también con parejas o exparejas. Y por eso estás el día de hoy como estás. Wow, cuando yo entendí esto dije, con razón, me pasa lo que me pasa. Y sabes una cosa, y aquí te quiero como que inspirar algo que hoy día te sientas bendecido. Sí, sí, quiero que realmente el día de hoy, pues que estás escuchando esto, ¿ok? Tienes que sentirte bendecido, ¿sabes por qué? Y te voy a contar con algo que me pasó en el 2014, aquí en Perú hay elecciones, en 2014 hubo elecciones, y siempre cada que hay elecciones me visitan a políticos para invitarme siempre a conferencias o a dar una conferencia, a contratarme o incluso a invitarme a ser parte de la política, ¿no? Que pues yo estaba alejado de ese tema. Sin embargo, a unos amigos que son conocidos míos en Trujillo se acercaron y me dijeron, mira, vete a la política que para cambiar el Perú, mira cómo está el Perú, mira lo que pasa. Bueno, tantas cosas que pasan en la política, ¿no? Que no te has dado cuenta. O sea, hay que hacer algo. Tú hablas de desarrollo personal, hablas de la calidad humana, entonces pues es hora, ¿no? Es hora que hagas algo. Y yo les dije esto, escucha esto. Les dije, nosotros no vamos a cambiar nuestro país. Y yo te puedo decir a ti de tu país, yo puedo decir de cualquier país, no puedes cambiar tu país, tú no lo vas a hacer, pero tú sí puedes ser, escúchame bien, el protagonista del cambio en tu país. ¿Y cómo puedes ser el protagonista? Tomando conciencia de esto, rompiendo los patrones mentales de escasez, de pobreza, de crisis en relación a todo lo que has vivido de ti hacia arriba y empezar a hacer una declaración, empezar a construir un nuevo proceso de transformación personal profunda donde construya nuevos patrones de prosperidad, patrones de excelencia, para que tú puedas heredarle a tus hijos, escúchame bien, patrones de excelencia, abundancia y prosperidad y riqueza. Yo no sé cuántos están de acuerdo conmigo, pero cuando uno trabaja una autosanación, realmente entiende que es una bendición porque uno no va a cambiar nuestro país, pero sí van a cambiar quiénes, nuestros hijos o los hijos de ellos. Pero gracias a quién? A nosotros que rompemos esos patrones mentales de escasez, de pobreza, de crisis. Todos esos patrones hay que romperlo. Hay que limpiar, hay que sanar todos esos patrones. ¿Para qué? Para construir una nueva generación. Tú y yo, a partir de ti hacia abajo, es decir, a partir de mí hacia abajo, va a haber una nueva generación. Una generación que tenga prosperidad, que tenga riqueza, abundancia, que se lleven bien, que logren ser feliz. Imagínate, de esa forma seríamos cientos y cientos de personas realmente empezando a cambiar nuestro mundo para cambiar el mundo, empezando a cambiar nosotros, para cambiar nuestra familia, nuestra generación. Y luego eso va a ser un impacto a nivel de tu ciudad, luego de tu departamento, luego de tu país y por qué no del mundo. Tal vez no lo vamos a hacer nosotros, pero ¿sabes qué? A nosotros nos van a recordar. Yo no sé cuántos estén de acuerdo con esto, pero eso es algo que encontré en la autosanación. Por eso la autosanación es el secreto, faltante el secreto de la transformación personal. Por eso, espero que te haya hecho sentido. Si te ha hecho sentido, por favor, escríbeme aquí, hashtag autosanación del pasado, ¿ok? Excelente, porque ahora sí veo más comentarios. Vamos a ver cuántas personas se están uniendo. Wow, wow, yo creo que muchas personas les está haciendo sentido esto. A ver, escriben en el chat ahora. Wow, estamos llegando a más personas. Escriben en el chat entonces hashtag autosanación del pasado. Tienes que ser una nueva versión. No una mejor versión, una nueva versión. Porque cuando se hace autosanación se hace una regresión. Se hace una regresión a volver a empezar. Y tú puedes empezar cuando quieras. Es decir, puedes empezar. De hecho, yo tengo una metodología que trabaja con mentalidad de niño. Sí, trabaja mentalidad de niño. De hecho, la única manera de autosanar tu pasado es lograr trabajar con mentalidad de niño que lo hagas más rápido. Entonces, tú puedes empezar de 7 años.
3 años, 1 año, ¿verdad? Puedes empezar desde ahí a construir tu proceso. ¿Ok? Ahí está, excelente. Empiezan a escribir autosanación del pasado, autosanación del pasado, autosanación del pasado, extraordinario. Entonces, ¿estás de acuerdo que realmente el tercer nivel es clave, verdad? ¿Estás de acuerdo que el tercer nivel es importante porque es cuando te reinventas, es cuando realmente vuelves a nacer? Es cuando realmente empiezas a decir, a partir de ahora, mi vida va a ser como yo quiero, no como lo que me tocó. ¿Viste? Y a partir de ahí empiezas a romper esos patrones mentales para que construyas una nueva generación. Entonces, ahí es donde vas a entender el legado, vas a entender la trascendencia, porque tú vas a dejar un legado. Yo voy a dejar un legado para mis hijos, para mi familia, para mis sobrinos, voy a dejar un legado. De hecho, yo grababa un video en YouTube hablándole, esto lo grabamos en un reto, en Facebook creo que fue, y en YouTube, a ver si lo vimos a YouTube también, donde hablarle a tu generación de aquí a 100 años, que ya no estás tú, obviamente, ¿no? Pero estos videos se van a quedar para toda la vida. Escúchame bien, para toda la vida. Nos vayamos nosotros, van a quedar estos videos siempre en Facebook, en YouTube. Así que te imaginas eso. Jamás van a olvidar a su abuelo, tatarabuelo, bisabuelo Leonardo Luján. ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal? No, esto a mí me emocionó mucho, porque imagínate hacer eso, ¿no? Yo vengo de una familia realmente pobre, una familia de la sierra, de la chacra, donde había mucha pobreza. De hecho, yo cuento en mi historia que hasta 17 años odiaba la sierra, odiaba la pobreza de esos años que vivía, el lugar de donde yo soy realmente. Pero todo este proceso me hizo entender que realmente yo tengo que romper esas barreras, que tengo que romper esos patrones mentales. Así que si estás dispuesto a romper esos patrones mentales, a romper realmente esas barreras y empezar a construir una nueva generación, por favor, escríbeme aquí, comprométete conmigo y hagamos en Latinoamérica este proceso, porque no hay en otro lado. Déjame decirte que he buscado por todo lado. No hay un proceso que te ayude a consolidar un sistema de transformación personal como este, en estos 3 niveles que acabo de revelarte: limpieza mental, liberación emocional y autosanación del pasado. No hay. Y si hay, por favor, me lo compartes, porque hay mucha información ahora, ¿no? Sin embargo, ese es nuestro objetivo. ¿Listo? Ok, excelente, autosanación del pasado, espectacular. Ahora sí, vamos al cuarto nivel. El cuarto nivel y el quinto nivel tiene que ver con algo extraordinario, algo que esto es enfocado al emprendedor, enfocado a hacer algo diferente, enfocado a innovarte, enfocado a hacer algo diferente a lo que venías haciendo, porque está basado a algo que es tuyo, algo que uno viene con algo único, por eso somos únicos. Y esto, yo no sé si has escuchado, pero se llama don natural. Don natural. El cuarto nivel se llama don natural. Descubrir tu don natural. Y esto es bíblico. De hecho, en Proverbios 18:16, anótaselo ahí por favor en el chat para que todos lo puedan investigar. O en tu cuaderno, luego investigas en la Biblia. En Proverbios 18:16 dice: el don del hombre, escúchame bien, el don del hombre ensanchará el camino para sentarte con los grandes. Escucha esto, ¿eh? El don del hombre ensanchará el camino para sentarte con los grandes. No dice abogado, contador, ingeniero, pastor, coach, no. Dice el don del hombre te ensanchará el camino para sentarte con los grandes. Mi pregunta es, ¿ya descubriste para qué eres bueno? ¿En serio ya descubriste para qué eres bueno? Porque claro, el tema del don natural, el tema del talento, no se ha escuchado, pero aquí en Perú se dice, a un niño viene con el pan bajo el brazo, o viene con un talento, con un don único que solamente tú lo puedes hacer. Solamente yo puedo hacer lo que estoy haciendo. ¿Sí? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo comparto? ¿Cómo lo fusiono una técnica, una tecnología? O sea, solo yo lo puedo hacer, porque soy único. ¿De acuerdo? Y tú eres único. Y para entender que uno es único, tiene que descubrir su don natural. Por si no sabe para qué eres bueno, posiblemente has aprendido habilidades. Dice, que yo sé vender, es que aprendió la habilidad de vender. Sí, pero tal vez fue porque no te queda otra, tenías que aprender a vender. ¿Verdad? Es que yo soy bueno, mi don natural es médico. No, tal vez fue porque estudiaste, aprendiste. Pero ¿será realmente tu don natural?
Hay que validarlo eso. Y es extraordinario. Y esto tiene que ver con el quinto nivel. El quinto nivel se llama plan de vida. Anota eso, por favor. Se llama plan de vida. El don natural y el plan de vida es básicamente esto, ¿no? Descubrir para qué eres bueno. Sí, es el don. Descubre tu don natural, tu talento, tu pasión que te hace único en el mundo, ¿ok? Y luego descubre, o mejor dicho, construye tu plan de vida. Porque solamente un plan de vida te hace libre. De hecho, esto lo decía Jim Rohn. Jim Rohn decía que un plan de vida te hace libre. Porque cuando no tienes un plan, tú trabajas para el plan de alguien más. Y adivine si alguien más a veces ni siquiera tiene plan para ti. Y eso es increíble, ¿no? Entonces, ahora mismo pregúntate si tienes un plan de vida. Porque si no tienes un plan de vida, es como que una chica en Trujillo me decía, me dice, explícame mejor eso del plan de vida. Y te voy a explicar de esta manera que le expliqué a ella, ¿no? Le decía, es como tú ser dueña de un barco o dueña del mejor barco del mundo, pero no ser el capitán. Es como que Dios te ha dado una cápsula maravillosa como tu cuerpo, pero no tienes el control. ¿De acuerdo? Ese es cuando no tienes un plan de vida. De hecho, hay dos conceptos que a mí me movieron mucho y me ayudaron a encontrar descubrir ese don natural y armar mi plan de vida. Y cuando tienes un plan de vida, tienes claridad hacia el futuro. ¿Ok? Entonces, yo no sé si quieres que te comparte dos conceptos, pero son muy fuertes. Son muy fuertes realmente, son muy fuertes. Yo no sé, a ver, escríbeme aquí en el chat, por favor, escríbeme aquí, hashtag don natural, hashtag plan de vida, si estás de acuerdo con los dos niveles más que he compartido. Pero sobre todo, escríbeme si quieres que te revele estos dos conceptos. Porque estos dos conceptos son muy, muy fuertes. Es decir, son algo que te va a mover, algo que te va a hacer reflexionar, pero muy fuerte, muy fuerte. De hecho, tienes que sentarte bien porque te va a doler. Eso lo digo en conferencias presenciales, ¿no? Porque te va a doler. Ok, escríbeme aquí en el chat, por favor, si realmente estás de acuerdo para que te comparte todos los conceptos. Escúchame ahí, por favor, y escribe ahí, ¿ok? Escríbeme estos dos conceptos, porque estos conceptos te van a realmente ayudar a reaccionar. Ahí está, excelente. Don natural, plan de vida, excelente. Don natural, el plan de vida, extraordinario. Eso, vamos a escribir por acá entonces. Don natural, que es el cuarto en nivel. Y plan de vida, ¿ok? Extraordinario. Ok, a ver. ¿Quiénes quieren que comparte estos dos conceptos para cerrar? A ver, ¿quiénes quieren que lo comparta estos dos conceptos para cerrar ya esta transmisión unos minutos? Nos quedan pocos minutos. Ok, solamente 5 o 10 minutos me demoro, pero a ver, ¿quién quieren? Ok, excelente, extraordinario. Ok, escúchame los dos conceptos rapidito, ok, y quiero que te sientes bien. Respira profundo, respira profundo porque va a moverte, No te imaginas a cuántas personas estos conceptos le han movido hasta lograr hacer que tomen decisiones. Y el día de hoy quiero que tomes decisiones. Entonces, el primer concepto, anota ahí, por favor, escribe yo quiero los dos conceptos porque voy a revelarte. Y por favor, siéntate bien, siéntate y agárrate. Si estás con tu familia, por favor, dile que se pongan bien, se sienten bien porque les va a doler, ¿ok? Y estos dos conceptos yo lo escuché de un gran maestro espiritual. Y dijo algo que me llamó mucho sentido y esto lo comparto en todas mis conferencias y en mis talleres. Escucha, el primer concepto. Las personas más pobres del mundo, escucha esto, las personas más pobres del mundo son las personas que no descubren para qué son buenos, es decir, no descubren su don natural y no tienen un plan de vida. ¡Wow! Escucha, vuelvo a repetirte. Las personas más pobres del mundo son las personas que no descubren su don natural y no tienen un plan de vida. Esto a mí me movió, porque dije, con razón estoy como estoy. Y es que hoy día no hay pobreza. De hecho, cuando hablan de pobreza, yo siempre digo que hay gente que realmente está empobreciendo a otras personas. Hay gente empobrecida enseñando a otros a empobrecerse. No hay pobreza. Si te pones a pensar, es lo que hay en Latinoamérica.
gente empobrecida enseñando a otros a ser pobres, ¿verdad? Porque todo, de hecho, se contagia. Un día un amigo viene y me dice, ¿tú sabías que los hijos siempre hacen lo que los padres hacen? Y le digo, no necesariamente solo eso. De hecho, sí, pero ¿sabes una cosa? Hoy día nuestros hijos también modelan lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. ¡Wow! Esa es una cosa extraordinaria. Ahora, imagínate, ahora hay gente empobreciendo gente. Entonces, cuando yo entendí este concepto de que las personas más pobres del mundo son las personas que no descubren su don natural y no tienen un plan de vida, dije, ¿cuántos pobres hay afuera? Yo no sé si te hace sentido esto y dices, con razón, hay mucha gente pobre empobreciendo a mucha gente, ¿verdad? Con esa mentalidad de pobreza. Por eso hay una frase que decía mi maestro siempre, que en Latinoamérica hay personas, pero con mente pobre. Y claro, porque estas personas empobrecen a los demás, a su generación. Recuerda, no solamente con su comportamiento, sino con lo que sienten y lo que piensan. ¿Ok? Entonces, es algo que te quede claro. Primer concepto. Segundo concepto. Espero que te quede realmente claro y te haga sentido. ¿Ok? Segundo concepto, y este es más duro. ¿Ah? Este es más duro porque ¿cuántas personas conozco que dicen yo quiero ser coach, yo quiero ser terapeuta, yo quiero ser maestro, yo quiero ser conferencista? ¿En serio? Y muchos de ellos dan en este segundo concepto. Y es que las personas más frustradas del mundo son las personas que descubren para qué son buenos, pero no lo hacen. Wow, fuerte, ¿ah? Yo recuerdo un gran amigo que decía que cada que yo decía estos dos conceptos le dolía en el alma. Y él era empleado y siempre estaba en el emprendimiento, estaba en los eventos, todo, hasta que tomó la decisión de hacer lo que le apasiona, hacer lo que le gusta. Descubrió para qué era bueno, pero no lo ponía en práctica. ¿Y cuántas personas conoces que son buenos, por ejemplo, cocinando, pero no cocinan? Son buenos compartiendo información, pero no lo comparten. Porque tienen barreras, tienen paradigmas, tienes creencias. Por eso tienes que limpiar tu mente, liberar emociones, autosanar tu pasado. ¿Te das cuenta que tiene sentido todo esto? ¿Te das cuenta que estos 5 niveles, si lo haces tú y empiezas a trabajarlo, realmente va a ser extraordinario, va a cortarte el tiempo de transformación personal. Y no te vas a pasar años, sino va a cortarte esa curva y vas a tener resultados increíbles. ¿Ok? ¿Quién está de acuerdo conmigo? ¿Quién está de acuerdo conmigo que estos conceptos son extraordinarios? A ver, escríbeme en el chat si te hace sentido estos conceptos, porque ahora voy a compartirte algo aquí. Ok, a ver, para ir terminando. A ver, y quédense hasta el final porque tengo algo importante para ustedes, ¿ok? Escríbeme aquí tu comentario si te ha sentido lo que hemos compartido de los 5 niveles, estos 2 conceptos, ¿verdad? Para que obviamente dejemos aquí como prueba de que todos los que estamos aquí realmente estamos de acuerdo y tiene sentido y que queremos lograr esa transformación, ¿ok? Perfecto, extraordinario, dice por ahí, excelente. A ver, les he dado chance para que vayan escribiendo aquí. Extraordinario. Bueno, entonces, pues para que ya vayamos terminando, pero escucha esto. Este es como que el proceso de cambio mental, emocional, educativo. O sea, construir un proceso, y esto lo decía Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki en su libro dice que si quieres libertad financiera, tienes que construir un proceso de cambio mental, emocional, educativo. La pregunta es, ¿quién nos enseña en Latinoamérica esto? Nadie. Nadie, ¿verdad? Entonces, es cierto, dice, viendo, me hace sentido, dice María, excelente, cierto, Leo, dice David, excelente, gracias. ¿Me podría repetir el último concepto? César, excelente, el último concepto es que las personas más frustradas del mundo son las personas que descubren para qué son buenos, pero no lo hacen. Esto fuerte, es fuerte, ¿ok? Ya te repetí, listo, César, excelente, gracias. Bueno, entonces, si ya estás viendo las diapositivas, es que esto es como una escalera. A la base está la limpieza mental, ya sabes, la limpieza mental, sin la limpieza mental, por más que aprendas habilidades, lo que sea, siempre vas a caer. Por eso dicen que cuando tú estás ganando mucho dinero y no estás creciendo como personas, ojo, tu dinero o el nivel económico se va a caer a tu nivel de crecimiento personal. Pero si estás creciendo como persona, estás trabajando tu limpieza mental, liberación, autosanación, y no estás ganando el dinero que quieres, que deseas, tranquilo, porque en algún momento tu ingreso va a empezar a subir.
Y te lo digo por experiencia. Te lo digo por experiencia porque eso es lo que me está pasando. Porque me dedico yo al desarrollo personal. Años ya me dedico a esto y se hace una cosa hasta que armé todo este sistema. Y dije, esto es realmente lo que me da el ingreso sostenible en el tiempo. No el ingreso volátil, que por ahí hay negocios que te dan esos ingresos espectaculares y luego te caes. No, no, no. Ingreso sostenible en el tiempo. Entonces la limpieza mental es clave. Luego la liberación emocional, luego la autosanación, luego el don natural y luego el plan de vida. ¿Estamos de acuerdo? Son los 5 niveles que hemos compartido el día de hoy. Si no, a partir de aquí, a partir de los 5 niveles tienes que trabajar más todavía, tienes que armar un plan de acción, tienes que romper esos patrones mentales, como te acabo de decir, trabajar con la gimnasia cerebral también, trabajar con las creencias, trabajar con acuerdos, programación inconsciente, decretos, y a partir de ahí puedes aprender ventas, marketing y todo lo que tú quieras. Pero ¿te das cuenta que todo esto es la base? ¿Te das cuenta que todo esto es un proceso de cambio primero mental, porque se trabaja con la limpieza mental, emocional, pues trabaja con la liberación emocional y se trabaja con la autosanación y luego realmente es educativo. Es como construir tu propio sistema de transformación. ¿A quién le gustaría realmente construir su propio sistema de desarrollo personal, de transformación personal profunda para vivir sin límites en base a estos 5 niveles? A ver, ¿a cuánto le gustaría? Escríbeme ahí, por favor. Yo quiero construir mi sistema de desarrollo personal en base a estos 5 niveles. Escríbeme, por favor, quienes dicen yo quiero, yo quiero, yo quiero. A ver, vamos a ver. ¿Cuántas personas quieren hacer eso? ¿Ok? Porque ya te revelamos estos 5 niveles de transformación. Recuerda la limpieza mental, que es un despertar a la nueva conciencia de prosperidad y ser una nueva versión. Eso es la limpieza mental. El nivel número 2 es la liberación emocional y básicamente es reconocer y identificar las emociones atrapadas en su cuerpo y mente para administrar y dominar tus emociones. El nivel número 3 es la autosanación del pasado. Y la autosanación es básicamente un proceso de regresión mental con conversión personal para sanar relaciones con padres, con hermanos, con pareja, con familiares. ¿Te das cuenta que eso es extraordinario? Y el nivel 4 es el don natural. Y recuerda, esto es bíblico, Proverbios 18 y 16, el don del hombre te ensancha el camino y te lleva delante de los grandes. Exactamente así es el artículo. Y el nivel número 5 es construir tu propio plan de vida para lograr el equilibrio en su vida, tener claridad y una visión clara de su futuro. Todo esto son los 5 niveles. Excelente, yo quiero, dice Digna, César, María, David, Nidia, excelente, extraordinario. Todo el mundo realmente está comprometido ahorita porque quiere realmente ese sistema. Está genial. Déjame revelarte algo que va a empezar, y anota la fecha, por favor, este 9 de septiembre. Sí, este 9 de septiembre, este proyecto que se llama la primera escuela de transformación profunda para vivir sin límites. Voy a lanzar la primera escuela de transformación profunda para vivir sin límites. Y lo hemos denominado como programa Reto 12 semanas, el Yo Soy Invencible. No, vamos a hacerlo viral esto, ¿eh? Vamos a hacerlo viral. Reto 12 semanas, Yo Soy Invencible. Yo no sé cuántos quieren formar parte del Yo Soy Invencible. Escribe ahí si tú quieres formar parte de este programa, de esta primera generación de la escuela de transformación profunda para vivir sin límites. Reto 12 semanas, Yo Soy Invencible. Escríbeme ahí, por favor, si quieres unirte a esta escuela, hashtag Yo Soy Invencible, porque vamos a convertirte en un invencible. Escúchame bien, en un invencible. ¿Por qué? Por todo este proceso de los 5 niveles. Y esto arranca el 9 de septiembre. El 9 de septiembre, el próximo lunes, vamos a estar revelando ya el acceso a las matrículas para esta primera generación. Va a ser extraordinario, ¿ok? Va a ser extraordinario y va a ser el Yo Soy Invencible por todo lado. Es más, ayúdame a hacer viral esto. Escribe ahí, hashtag Yo Soy Invencible, hashtag Yo Soy Invencible. A ver quién quiere formar parte de esta primera generación. Déjame decirte que he dado presenciales como 3 años. Talleres de 9 horas. Certificaciones de 6 meses. Y esto lo voy a reducir en 12 semanas. 12 semanas, pero va a ser un reto semana tras semana. Un reto de transformación. Por eso se llama transformación profunda para vivir sin límites. Y es un reto de 12 semanas. Y el Yo Soy Invencible lo vamos a hacer famoso. Vamos a tener polito Yo Soy Invencible. Ya mandamos a hacer los polos para lucirlo. Y en cada país vamos a tener polos del Yo Soy Invencible. Así que si quieres formar parte del Yo Soy Invencible, haz viral esto. Hashtag Yo Soy Invencible, ¿ok? ¿Por qué? Porque básicamente vamos a trabajar 12 semanas.
La semana número 1 vamos a trabajar la conciencia de prosperidad. La semana número 2, semana número 3, semana número 4, semana número 5, semana número 6, semana número 7. Ojo, esta semana, cada semana vamos a tocar un módulo cada semana. Y vamos a darte chance que toda la semana pongas en práctica lo que vas aprendiendo. Y cada domingo, escúchame bien, cada domingo nos vamos a reunir en el Zoom para hacer un coaching grupal, para hacer un mastermind, para ayudarnos, para trabajar en base a un proceso de que cada semana estemos aplicando. De hecho, el reto en Latinoamérica es la aplicación y la práctica. La aplicación y la práctica de lo que vamos aprendiendo. Por eso, cada semana se te va a abrir un módulo, vas a consumir el contenido y cada domingo vas a venir al Zoom y vamos a reunirnos para hacer un coaching grupal, para hacer un mastermind y para ayudarnos en base a una metodología de trabajar con compañeros de retos y lo vamos a hacer extraordinario. Yo no sé cuántos quieren unirse a esto, sin embargo, recién empieza el 9. Recuerda, recién empieza el 9 y va a ser 12 semanas. Va a ser 12 semanas de transformación. Y como si fuera poco, vamos a incrementar 2 semanas de certificación para los que quieren certificarse en base a esta metodología. En base a esta metodología vamos a tener la semana 13 y la semana 14 de certificación. Va a ser 2 bonos especiales para certificación, ¿ok? Ahora, como aún todavía no se abren las inscripciones, las matrículas, este programa Reto 12 Semanas, Yo Soy Invencible, obviamente va a tener un modelo de negocio. Sí, va a ser un modelo de negocio. El modelo de negocio es básicamente basado a un sistema de afiliados. Yo no sé si conoces sistema de afiliados, pero escúchame bien. Si te unes a la lista de espera, ¿ok? Vas a tener una oportunidad, escúchame bien, oportunidad de trabajar todo este mes de septiembre y ayudarme a llegar a más personas para que más personas se integren a la escuela. ¿Por qué? Porque arranca este programa en octubre. Escúchame bien, octubre, noviembre, diciembre. Octubre, noviembre, diciembre va a ser 3 meses extraordinarios para cerrar un 2019, ¿sí? De forma correcta, espectacular, para que el 2020 sea un año extraordinario. Y sabes una cosa, he decidido desarrollar este sistema de afiliados para este programa. Porque por mí lo hubiese hecho solamente abierto, la gente pague su matrícula y listo, yo los entrene y los eduque y punto. Sin embargo, quiero llevarlo más allá. Quiero impactar muchas vidas y quiero que tú me ayudes a impactar más vidas, pero quiero compartir algo contigo. Voy a compartir, escúchame bien. Voy a compartir del 50 al 70% de comisión por cada venta que hagas para que entren a la escuela. Yo no sé cuántos quieren esto, yo no sé cuántos quieren esto, pero imagínate el 50% de comisión por cada persona que se inscriba a la primera generación. Vas a tener tú la oportunidad, que me estás escuchando ahora mismo, vas a tener la oportunidad de ser de los primeros que empieza a fomentar este programa y llenemos la escuela. Y sobre todo, va a haber 3 niveles. Te voy a revelar rápido los niveles que te puedes escribir. No voy a revelar el precio porque lo vamos a lanzar el 9. Sin embargo, va a haber 3 niveles. Va a haber nivel estudiante, nivel profesional y nivel maestro. Si tú estás en cualquier nivel, vas a poder fomentar y ganar entre un 50 y 70% de comisión por venta, ¿ok? ¿A quién le gustaría eso? A ver, ¿quién quiere, dice, yo quiero fomentar este programa para ganarme esa comisión? ¿Quién dice ahí, yo quiero? A ver, al Yo Soy Invencible, wow, dice, yo quiero ser parte del reto, Yo Soy Invencible, dice Digna Vázquez, excelente. ¿Quién se quiere unir con este modelo para ayudarnos a llegar a muchas personas? ¿Ok? Extraordinario. Mira, este modelo se llama Sistema Afiliado y vamos a compartir la comisión entre 50 y 70% de cada persona que tú recomiendes que ingresen al programa Reto 12 semanas del Yo Soy Invencible. Vamos a ver, va a poner hashtag Yo Soy Invencible por todo lado. Extraordinario, ¿ok? Ahora, si quieres estar en la lista de espera, ¿sí? Si quieres estar en la lista de espera, lo que tienes que hacer es mandar un mensaje, ahora mismo, manda un mensaje a este número WhatsApp, ahí lo tienes el número WhatsApp, con la frase, quiero unirme a la escuela. Escribe aquí, por favor, en el chat, quiero unirme a la escuela. Si quieres unirte a la escuela, escribe aquí, yo quiero unirme a la escuela. Y obviamente mandas el mensaje a WhatsApp y vas a escribir, yo quiero unirme a la escuela y seguido de tu nombre y tu apellido. Nuestra asistente te va a contestar, te va a agregar al grupo para que en el grupo vayamos compartiendo este contenido, ¿de acuerdo? Y estés listo y preparado para el 9 de septiembre, que ya tengas incluso contactos y ya tengas personas que puedas recomendar este programa Reto 12 semanas, porque vamos a seguir en el grupo despertando la nueva conciencia y prosperidad cada lunes compartiendo más contenido.
Pero esto va a ser una gran oportunidad para que crees tu propio sistema. Tu propio sistema, y recuerda que esto empieza, el inicio de todo va a ser el 9 de septiembre, las matrículas. Así que, mi estimado amigo, mi estimada amiga, si esto te hace sentido, escribe ahí, yo quiero unirme a la escuela, ¿ok? Excelente, César, excelente, bienvenidos a todos, extraordinario, extraordinario, la verdad me emociona porque, ¿sabes una cosa? Va a ser algo que vamos a hacer un impacto en muchas personas. De hecho, las personas que quieran adquirir la matrícula del nivel maestro y tenga gente que ha vendido, vamos a enseñarte a crear tus propios círculos de estudio del programa en cada país o en tu ciudad. Vamos a enseñarte a crear tus propios círculos de estudio. Solamente los que van a estar en nivel maestro o máster, así se llama, máster o nivel maestro es el último nivel. Se llama, hay 3 niveles: nivel estudiante, nivel profesional y nivel maestro. Solo el nivel profesional, nivel maestro se van a certificar, ¿ok? Porque obviamente el nivel estudiante es un nivel que es cómodo entrar, sin embargo, es para todos los que no conocen mucho sobre programación neurolingüística y otras tecnologías. Que esto en la presentación pueda revelarte qué tecnologías, qué hemos fusionado, cómo hemos adaptado distintas metodologías para crear un sistema basado en estos 5 niveles. ¿No crees que es extraordinario? Esto es algo único. Es algo único que va a ayudar a muchas personas en Latinoamérica. Así que vayan escribiendo aquí en el chat. Los que quieren unirse a la escuela, escribe ahí, yo quiero unirme a la escuela. Y recuerda, anota el número de WhatsApp para que mandes, obviamente, el mensaje a este número para que te agreguen al grupo. Y si ya estás en el grupo, porque algunos ya están en el grupo de espera de la escuela, entonces alístate, porque incluso martes, jueves y domingo estoy entrenando, vamos a estar entrenando, nos estamos aliando con socios estratégicos, con personas increíbles que nos están ayudando. Y vamos a entrenar en marketing digital para 3 prospectos por Facebook, para que le lleves al WhatsApp, vas a crear tus propios grupos y vas a fomentar tu enlace de afiliado para que las personas puedan adquirir su entrada, su matrícula a cualquier nivel de este programa Reto 12 Semanas. Yo soy invencible para que tú generes ingreso y puedas generar ingreso y encima te salga gratis la matrícula y encima te transformes tu vida. ¿No crees que eso es extraordinario? Eso es extraordinario. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por llegar aquí. Gracias por estar en este grupo maravilloso. Déjame tus comentarios de gratitud si te ha hecho sentido y sientes que te aporté valor, sientes que realmente compartí mi energía contigo, te he inspirado, te he movido. Quizás hasta ha habido un tema así de sentimientos. Qué bueno, si te ha dado ganas de decir, esto es lo que yo estaba buscando. Si te da ganas de gritarle al mundo, gritas al mundo, y si te da ganas de llorar, también llora. Porque sabes una cosa, cuando a mí me pasó todo esto, realmente yo lloré mucho, pero también disfruté mucho, también hice fiesta. De hecho, yo salté con unas patitas en mi cuarto en esa época, porque me enteré que yo no era la persona que yo quería ser, sino lo que venía programado, venía de costumbres, de creencias, de paradigmas, de pobreza, de crisis, ya sabes, de todo eso. Realmente yo me hizo mucho sentido. Lloré mucho, pero también celebré mucho. Y celebré mucho porque ese día tomé la decisión de ser yo la persona que yo quiero ser. Dije, nunca más voy a dejar que la programación que tengo domine mi vida. Voy a reprogramarme y empecé a reprogramarme, empecé a construir este proceso y me ha tomado 5 años para lograrlo. Y esto quiero compartir contigo en 12 semanas. ¿Ok? Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, que Dios los bendiga. Recuerda, agradece todo lo que te rodea, porque mientras más agradeces, más tienes, porque si no agradeces, hasta lo poco que tienes te será quitado. Gracias, déjame tu gratitud aquí si te ha aportado valor. Comparte con tus familiares, dile que ingresen al grupo, que estén aquí todos los lunes. Yo estoy transmitiendo en vivo, en directo todos los lunes. Un abrazo a la distancia, que Dios los bendiga y nos vemos a encontrar el próximo lunes en este grupo, Despertando la Nueva Conciencia de Prosperidad. Tu amigo y servidor, Leonardo Luján, desde Perú para Latinoamérica. Chao, los quiero mucho, los amo, que Dios los bendiga. Nos vemos en la cima del éxito y el día de hoy, ponte ese yo soy invencible.